Buenos días, alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar el día de hoy con el tema de historia del Perú, ¿ya? Referente a lo que es la guerra contra España, la crisis económica. Ya, la semana pasada vimos cómo ocurrió el motivo, los antecedentes, cuál fue el porqué de la guerra antes y durante. Y vamos a ver, finalizando, qué ocurrió, qué pasó después de todo lo ocurrido en esta parte de la crisis económica de España. Veamos. ¿Ya? Antecedentes. Después del combate 2 de mayo, que fue en el año 1866, en la que se reafirmó la defensa de la soberanía nacional y con la que el gobierno dictatorial del coronel Prado, quien trató de perpetuarse en el gobierno, el Perú entraba en la época más difícil de su vida republicana independiente, principalmente debido a los gobernantes de turno no supieron afrontar la crisis económica nacional que se había agravado con la guerra contra Chile. Ya, por ende, ya había una crisis fuerte, estaban ocurriendo muchos problemas. Gobiernos, tenemos el gobierno de Mariano Ignacio Prado, que fue entre el año 1866 al año 1868. Dos años duró nada más este gobierno. Aspecto económico, el gabinete de los talentos era Manuel Prado de Lavalle, ministro de Hacienda, quien elaboró un plan integral para los ingresos y egresos nacionales y el aparato fiscal. Entre sus principales propuestas y medidas adoptadas tenemos aumento de las rentas a la propiedad, a la industria y al trabajo. El trabajo de las rentas, las exportaciones, la disminución de los gastos estatales, mejorar la administración y la burocracia, y se logró una inspección permanente de las consignaciones y restablecimiento de la contribución indígena. Es decir, todo eso comenzó a dar a ellos como normas y leyes para poder realmente afrontar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Aspecto político. Terminada la guerra, Prado convocó a un congreso constituyente en el cual reconoció a Prado como presidente de la República y aprobó la nueva constitución del año 1867. El gobierno de Prado se desprestigió por su labor de represalia contra los hombres que participaban en el gobierno de PSEC, formando una junta central para juzgar los delitos políticos cometidos por aquellos, borrando el escalafón militar a quienes simpatizaron con PSEC, persiguiéndolos y y alejándolos del país. Esta labor de odio precipitó el desprestigio del gobierno de Prado, acelerando su caída. Es decir, en una parte estaba como mejorando las cosas en la parte económica, pero en la parte política hubo esa discusión, ¿no? De quién es el que tiene más peso, quién tiene mucho más simpatía, más popularidad, ¿no? Más llegada, y como veían que tenían más adeptos, en mi caso PC, y PC no se llevaba bien con la parte, perdón, Prado no se llevaba bien con PC, había ese conflicto. Fin de este gobierno fue que los temas de gobierno abarcaron la libertad de cultos, que fueron rechazados, aprobándose la enseñanza libre, el uso de imprenta sin responsabilidad y otras medidas de orden administrativo, lo que trajo el descontento de los sectores conservadores y ciudadanos de la religión. Fue entonces que el pueblo de Arequipa se negó a jurar por la nueva constitución del año 1867, produciéndose sublevaciones populares dirigidas desde el sur por el general Pedro Díaz-Canseco y por el norte Chiclayo por el coronel José Valle. A pesar de que Prado intentó imponerse a los arequipeños de Islay, 16 y 19 de octubre de 1867, estos se atrincheraron, resistieron y lo derrotaron. El presidente retorna a Lima para dimitir el 7 de enero de 1868 y se restableció la constitución del año 1860, es la anterior, que entró nuevamente en vigencia y se convocó a elecciones para presidente, vicepresidente y la totalidad
del Congreso, 12 de agosto del año 1868, siendo el ganador el coronel José Balta con apoyo oficial. Ahí tenemos un cuadro en la línea de tiempo, vamos a observar el Tratado de Vivanco, que fue el año 1865, eso fue antes del gobierno de, antes del gobierno de Mariano Ignacio, combate 2 de mayo 1866, justo ingresa él, y viene el combate 2 de mayo, es él, como decir, él ingresa en su gobierno, y en ese momento vienen los problemas con España. Año siguiente, contrato de Dreyfus. Año 1872, Mario Ignacio gana las elecciones. Manuel Prado gana las elecciones. Vamos con el gobierno de José Balta. Recordemos que José Balta venía de Chiclayo de tener una resistencia contra Mariano Ignacio Prado. En otra parte estaba Pedro Vizcanseco. Cuando ellos ya comenzaron a entrar, ya obviamente con la constitución anterior del año 1860, viene el gobierno de José Balta y después de una proclamación por el Congreso y el coronel asumió el mando supremo. Él fue proclamado por el Congreso porque supuestamente ganó elecciones con la constitución del año 1860. Recordemos otro punto importante. Ya en ese instante ya había aceptación de las mujeres para votar, lo que anteriormente no había. Para votar las mujeres solamente eran los varones. Haciendo la siguiente histórica declaración. Para mí no hay vencidos ni vencedores, caídos ni levantados, hombre del sur ni del norte. Para mí no hay más que peruanos, porque no soy el caudillo de un bando, sino el jefe de la nación. Dejando de lado, obviamente, sería algo ilógico que él diga que sea jefe de un bando cuando él formó una resistencia en contra del anterior gobierno. Asumir un cargo, él no tenía que nuevamente decir esas palabras, sino decir que era ya el jefe supremo del Perú. Aspecto económico en el gobierno de Balta. El ministro de Hacienda fue Nicolás de Pirola, quien encontró la situación económica en estado de crisis. Recordemos que en el gobierno de María Ignacia tenía el jefe era Manuel Prado de Lavalle, Manuel Pardo de Lavalle, ¿de acuerdo? Se va, obviamente, con nuevo cambio y entra Nicolás de Pirola. Encontró toda la crisis económica. El presupuesto del 68 arrojó un déficit de 17 millones de soles, con una deuda preferencial de 13 millones a los consignatarios del guano por anticipos. El Congreso de ese año aumentó los gastos públicos, dando pensiones y ratificaciones a los combatientes del 2 de mayo. Creó escuelas, aumento de propinas del ejército, mejoró la situación del maestro. El presupuesto para el bienenio de 1869 al año 1870 era el siguiente. Los ingresos eran de 44.723.100 soles y los egresos eran de 61.948.966. Había pues un déficit de 17.225.886 soles. Mire lo que había de entrada a lo que había de gasto. Más lo que se gastaba y había ese déficit, ¿no? Tienes 100 en el bolsillo, pero estás debiendo 200. Te falta obviamente 100 soles para completar los 200. Políticas ferrocarrileras. La preocupación de Balta fue unir todos los pueblos del Perú mediante ferrocarriles y vías de comunicación, puesto que las distancias parecían favorecer la anarquía del país. Balta era un sincero patriota, pero desgraciadamente sin una preparación técnica para el gobierno y sin la prevención necesaria de porvenir en los actos administrativos. Los principales vías férreas que se construyeron fueron de Mollendo a Arequipa, encargado por Pedro Descanseco, pero inaugurado por José Balta. Lima a La Oroya, Arequipa Puno, luego se amplió al Cusco. Tacna, frontera con Bolivia, no se terminó, ahí nomás quedó. La bancarrota. Entre las causas de esta situación figuran las cuantiosas sumas adquiridas por concepto de empréstitos, los contratos lesivos de interés fiscal para la construcción de ferrocarriles, el aumento de los saberes de los funcionarios públicos, los estragos que causaron los terribles pandemias de fiebre María en la costa, el terremoto del 13 de agosto de 1868, que destruyó varias ciudades y dio margen a la invasión del Mar del Callao. Acá hay una historia del Mar del Callao. Acá fue en el año 1868. Te voy a contar algo que es cierto.
¿ya? Y yo al momento como me lo contaron, yo tenía que ver para creer si era cierto. Mi abuelo, que para descanse, me contó que cuando ocurrió en mis años, en 1968 ocurrió, él todavía era un niño, el mar se salió y hundió gran parte del Callao. Esa parte del Callao, en la noche, mira, mira cómo es parte de la historia y por qué a veces uno dice, oye, pero si es corriente, ¿cómo va a haber luz cómo se va a ver una luz en plena noche en el mar? ¿Y de dónde viene? Al comienzo yo decía, de repente es por la luna. Una vez no salió luna, porque hay noches que no salen lunas, yo me voy al mar y justo me voy a la zona del Callao donde contó mi abuelo que ocurrió este suceso, ¿no? Me voy y me doy con la sorpresa de que había un alumbrado en el mar, es como si hubieran puesto luz en el mar, ¿no? Comencé a observar bien, 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 y dije, bueno, pues que de repente vi arriba pensando que había luna, no había luna, y ahí donde fue y me acordé la historia de mi abuelo, que me cuenta que cuando se hundió el mar, cuando se hundió, perdón, esta parte del Callao, toda esa parte de ahí, todas las noches, eso es algo siempre que va a ocurrir, se ve como alumbrado toda esa parte de ahí. Es bien grande el espacio, bien alumbrado. Y es por qué, porque eh, hay partes. Recuerda que cuando uno va a las empresas de luz, la luz de luz se origina del choque entre el agua y la corriente. De ahí se viene la luz, ¿sí? Entonces, para que ocurra esa, hay fuente de luz. Por eso dice, cuando hay lluvia, gracias a lo que todavía se da pala en esta parte, nos brinda luz, tenemos acceso a luz a nosotros. Por eso la Sedapal no se privatiza, es nacional. Porque si fuese privatizado, tendríamos que, uno, aumenten los precios más lo que obviamente ocurre en muchos lugares, el precio normal del agua, pero obviamente tú es directo con la parte nacional del Estado. En cambio, si fuese privado diferente. En el privado, ¿qué ocurre? Como en otros países. Va un gobierno, será locura de ese gobierno votar la privatización y obviamente nos deja sin agua. Y eso está ocurriendo en muchos países. Igual la luz. Se privatizó la luz y viene un problema, no cae bien el nuevo presidente o la nueva presidenta a esa empresa de luz, va y lo vota y se apodera de él y se apropia de algo que no es. Y nos quedamos sin luz. Esa es la realidad. Una parte, la parte privada es buena, como otra parte no. En una parte, la parte estatal es buena, como en una parte estatal no es buena. Si tiene su pro y su contra. Y eso ocurrió. O sea, acá en ese terremoto se comió todo eso y por eso se ve el alumbrado. Por eso hay que estuviera alumbrado y se ve ahí claro. Y es donde me cuenta que ahí es donde se hundió parte del Callao, ahí con todo el gente. ¿Ya? Eso fue el año 1868 en el gobierno de José Balta. Sigamos. Determinados puntos de la costa, causando graves daños y custiosas pérdidas. El alejamiento en el gobierno de las normas constitucionales y, por último, el desenfreno con el desarrollo de dinero de fiscales. El gobierno del coronel José Balta representa el último presidente del primer militarismo, siendo un personaje que no pertenece a los militares triunfantes en las campañas de la independencia, sino un militar solo de espíritu. Se tenía espíritu de hacer, pero no la luchó. El contrato Dreyfus, que recordemos que fue en el año 1867, ahí nomás del combate de 2 de mayo y no más. Pero él solicitó la autorización del Ejecutivo para salvar la situación económica del país y adoptó medidas radicales, haciendo público el propósito del gobierno de poner fin a la política de las consignaciones que tenía esclavizado el país. Viaja a París y realiza una licitación para la venta del guano, lo que los consignatarios nacionales desconocieron. La licitación fue ganada por la casa judío-francesa Augusto Dreyfus y hermanos el 17 de agosto de 1869, con la cual se firmó el contrato Dreyfus. Entre los principales acuerdos que estableció en el contrato de Dreyfus, tenemos la casa de Dreyfus se comprometió a adquirir 2 millones de toneladas de guano, adelantar una suma de 2 millones de soles en 2 mensualidades y otorgar 7.000 soles mensuales hasta el año 1871, cubrir
nuestra deuda externa que equivalía a 5 millones de soles anuales. Asimismo, se estableció el valor de la venta del guano a 3.5 soles por tonelada. Con esto se logró finalmente quitar el poder económico y los consignatarios nacionales. Es decir, ya no más nacionales, porque obviamente estaba en crisis, hizo este levantamiento. Obras. Asimismo, durante el gobierno de Balta realizó el siguiente: derrumbe de las murallas coloniales que rodeaban Lima, construcción del Hospital 2 de Mayo, que se inauguró el 15 de mayo de 1868, construcción del puente Balta sobre el río Rima, creación de la provincia litoral de Tarapacá y construyó el parque y palacio de la exposición con la finalidad de dar a conocer nuestros progresos materiales, exhibición de plantas, animales, artesanías, etcétera. Si ahora ya sabe cuántos años tiene lo que es, en este caso, el Palacio de la Exposición, lo que es el Puente Balta, donde fue construido, ¿no? Elección del año 1872, ese año. Recordemos que en caso de Balta, terminó su tiempo y mandó a elecciones con la Constitución del año 1860. En 1871 surge la Sociedad Independiente Electora Partido Civil, comandada por Nel Pardo y Lavalle. Nuevamente estaba redefiniendo el presidente anterior, que se une a los hijos del país, consignatarios del guano, es decir, los que habían perdido la consignación del guano por el contrato de Dreyfus, quien finalmente ganaría las elecciones. Reversión de los hermanos Gutiérrez. El ascenso de los civiles por primera vez en el gobierno del Perú tuvo una reacción inmediata que se inicia el 22 de julio del año 1872, cuando una conspiración militar dirigida por Tomás Gutiérrez, ministro de Guerra, junto con su hermano Silvestre, Marcelino y Marceliano, se sublevan y capturan al presidente José Balta, llevándolo al cuartel San Francisco, causándole una debilidad ante los desórdenes callejeros motivados por el proceso electoral y rechazando la elección de Pardo, quien para evitar caer en manos de los hermanos Gutiérrez se embarcó en la fragata Independencia y matan a Balta en la Trífuga. Finalmente son capturados dos de ellos, Silvestre y Tomás, quienes fueron colgados en la torre de Catedral de Lima y luego acompañado del cadáver de Marcelino se haría una hoguera, ¿sí? Por traición, ¿no? Traición a la patria. Lo que hoy en día es la época de que se hacía así, ¿no? Pocas palabras, la pena de muerte, ¿no? Traición a la patria. ¿No? Que también hay otra historia referente a un peruano militar que fue condenado a cadena perpetua, bueno, a la pena de muerte por traición a la patria, ¿no? Esa es otra historia que luego les voy a contar. Bien, antes de pasar a hacer la actividad, chicos, que está acá, vamos a ver un video, pero primero, mejor, 10 minutos, me vas a hacer solamente, no todo, porque acá hay, no, acá hay 10 preguntas. Ya, hay 8 preguntas, no hay 10. 8 preguntas, y eso, 8 preguntas. Vamos, chicos, 8 preguntas. Activar extensión. Ya, vamos. Es la página 4, si es que no me equivoco. A ver. Sí, página 4, chicos. La página 4 dice la actividad de extensión. De la 1 hasta la 8. Ya saben dónde me lo tienen que enviar. Me lo tienen que enviar a mi WhatsApp. Ya, ordenado, que se entienda la letra, por favor, si lo vas a hacer a mano, a este que te lo envío, ya, por favor. Eh, Comienza, vamos, en silencio, chicos, vamos.
Chicos, vamos acabando. Sí, Victoriana, tienes que responder las 10 preguntas las preguntas que están ahí. Ya, Roberto, ya recibí tu trabajo. Se acaba el tiempo, ingresan al nuevo link porque vamos a ver un video para dejar este mismo trabajo, chicos, por favor. Y Rosa, es para todos, Rosa. Todos tienen que hacer el trabajo. Es para todos. Terminan, le toman una captura y me la envían a mi WhatsApp, por favor. No, es para todos. Ahorita el trabajo que están haciendo es para el trabajo de acá, que dice actividad de extensión. Son tan solo 8 preguntas. Lo contestan, le envían a mi WhatsApp para yo revisarlos, por favor. Recuerden que todo ello que ustedes hacen aquí en clase es participación para ponerle su nota. Ya, por favor. Y ya el resto que está Profe, acá, profe, dime, te escucho, te solo escucho. 8 preguntas, ¿no? Sí, solamente son 8 nada más. Perdón, son 10, acá están. 8, 9 y 10, ¿ya? Son 10. Ya. Son 10, disculpa, son 10. Son esas que están ahí, la actividad de Sí, atención. ahorita estoy que muevo en pantalla, solamente, es Ah, una hoja ya, nomás, es una hoja ya, nomás. profe. Ok, ok, ok. Ok, Sandoval, ya recibí tu trabajo también. El resto, por favor, vayan enviando. Se acaba el link, ingresan al nuevo que estoy enviando, que voy a enviar en un rato. Victoriano, el trabajo es el que yo estoy ahorita mostrando en pantalla. Es todo lo que es la actividad de extensión, de la 1 hasta la 10. Solamente es una hoja nada más. Eso tienes que responder, tomar captura y enviármelo a mi WhatsApp, por favor.
Bien, chicos, vamos a ver lo que es un video referente al tema. Quiero que estén atentos porque luego voy a dejar un trabajo de acá, ¿ya? Tan solo vamos a tratar, vamos a ver este video, ¿ya? Atentos, es referente a la crisis económica. Comenzamos, chicos, atentos al vídeo. Muy bien. Recordemos, la dictadura de Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado llega al poder mediante un golpe de Estado. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el Perú? PSET. ¿Qué tiene que ver PSET? Firmó el Tratado Vivanco y Pareja. Este Tratado Vivanco y Pareja resultó una humillación, una vergüenza total para el Perú, porque en este Tratado Vivanco y Pareja, PSET acordaba pagarle cierta cantidad de dinero a España para que se vaya y nos deje tranquilos y no se vuelva a nuestras islas, que son nuestras, claro. La población peruana va a estar totalmente en contra de esta medida de PSET y se va a levantar. Y uno de los que se va a levantar va a ser Mariano Ignacio Prado. ¿Okay? Él va a estar totalmente en contra de la medida que quería hacer PSET, de llegar a un acuerdo monetario con los españoles para que se vayan del Perú y dejen nuestras islas de Chincha, nuestras islas de Guay. Así que Mariano Ignacio Prado se levanta en Arequipa, ¿ok? Y Prado no está solo, tiene apoyo de dos personas, de José Gálvez y de María Quimper. Así que Prado crea un gabinete de talentos, personas con muchas habilidades, con experiencia, para poder hacerle frente a España y crear la cuádruple alianza. ¿Okay? Al final se va a poder derrotar a España con mucho esfuerzo y se desconoce totalmente el Tratado Vivanco y Pareja. Esa era la situación que se vivía en el Perú, una situación de inestabilidad política, ya que nuestro propio presidente, que era PSET, no tenía legitimidad, el pueblo peruano no lo quería fuera, lo consideraban un traidor, de ser una persona débil, para que ceda ante España, pagando para que ellos se vayan. En este contexto, Prado llega al poder mediante un golpe de Estado que se... Cuando llega al poder, Prado, estamos hablando de su primer gobierno, creó la Constitución de 1877. Era una constitución liberal, y muy, pero muy distinta a la conservadora. Entonces, ¿qué pasó? Antes de pasar a la etapa final, antes que ceda Prado, vamos a ver qué es lo que pudo hacer Prado en el tiempo de su dictadura, en esos 2 años, cerca de 2 años en el poder. Prado, como dictador, ya que le dio un golpe de Estado a PSET, va a crear la región Ica. Bueno, hoy región Ica, en ese entonces departamento de Ica. En su primera gestión, logró que desde Inglaterra trajeran al Huáscar y a la fragata Independencia. ¿Algo positivo para el país? Sí.
En Huancaney, en Puno, se crea una rebelión, la rebelión de Juan Bustamante, Tupac Amaru III. ¿Por qué se da esta rebelión? Esta rebelión se da más que todo por la ingobernabilidad, por la oposición hacia el gobierno de Prado, por las medidas represivas que tomaba Prado. No debemos olvidar que Prado, su primer gobierno en especial, en vez de ser un presidente concertador, conciliador, un presidente que permita que los diversos bandos políticos lo apoyen, hizo todo lo contrario. Prado fue déspota, mandó a perseguir a los partidarios de PCL, tomó represalias con todos los que estaban en contra de Prado y los mandó a encarcelar. A otros los mandó a exiliar. ¿Ok? Se ganó el odio por parte de los políticos. ¿Ok? Y eso no fue bueno para Prado. Así que va a ser obligado a dimitir. Lo van a obligar a que dimita, ya que no tenía la aceptación, la aprobación ni del Congreso ni de los movimientos políticos. Cuando María de Ignacio Prado dimite, lo reemplaza momentáneamente Pedro Díaz Canseco. ¿Ok? Pedro Díaz Canseco, que es un presidente de transición interino, va a cambiar la constitución que Prado había creado. O sea, deroga la constitución de 1867. Lo deja sin efecto. Este primer gobierno de Prado no fue bueno, fue malo. Entró gracias al apoyo del pueblo peruano, pero cuando estuvo gobernando esos 2 años, no tuvo la aprobación de la población ni la aprobación de los políticos. ¿Por qué? Porque tuvo una política de persecución a los que no lo habían apoyado contra PC. Y eso fue el fin de su corto gobierno. Prado, ya estando en el poder, quería alargar su dictadura, pero los bandos políticos no se lo dejaron. ¿Ok? No se lo dejaron. Y algo negativo que hizo, que también le quitó popularidad como presidente, así sea dictador, fue que el tributo indígena que se había abolido en el gobierno anterior, en el Castilla, lo regresó. O sea, regresó a la vida el tributo indígena. Es un tributo racista discriminador. Este tributo, de nuevo, lo instauró. Otro motivo más para que la población indígena no lo quiera en el poder. Por otro lado, teníamos otros adversarios políticos que estaban en contra de Prado. Por ejemplo, tenemos a José Balta. ¿Okay? José Balta y Pedro Díaz Canseco van a presionar a más no poder a Mariano Ignacio Prado, y este presidente va a tener que renunciar. Se convoca a elecciones luego que Pedro Díaz Canseco ocupa el gobierno interino del Perú. Se convoca a elecciones y gana José Balta. O sea, tenemos a 3 presidentes. Ignacio Prado, que por las decisiones erradas que cometió fue prácticamente, le pusieron el dedo abajo porque no lo querían en el poder. Luego tenemos a Pedro Díaz Canseco, que es un presidente interino, ¿ok? Porque Prado tuvo que dimitir. Y luego tenemos un tercer presidente, que es el presidente ya elegido por elección, José Balta. 3 presidentes en el lapso de 2 años. O sea, esto se parece mucho, casi igual, a lo que está ocurriendo en la actualidad. 3 presidentes en el lapso de 2 años, casi igual. Solo que el contexto es un poco distinto. Pero en el fondo tiene la esencia. 3 presidentes en 2 años. Con eso podemos comprender que lo que ocurre en la actualidad no es nuestro presente político,
son los errores que otros expresidentes han cometido y los siguen cometiendo en la actualidad. La historia nos ayuda a comprender eso, comparar situaciones. Muy bien, aquí tenemos a María Ignacio Prado, al lado izquierdo. En la parte superior derecha tenemos el gabinete de los talentos, los ministros, y en la parte de abajo la guerra que tuvimos y ganamos, con apoyo de Ecuador, con apoyo de Chile, ¿okay? Y de Bolivia, contra España. Luego de este gobierno muy corto de Prado y de la mala reputación que tuvo, lo va a preceder José Balta y Montero, el siguiente presidente, José Balta. Acabó la guerra contra España, el Perú salió vencedor. Díez Canseco y José Balta se levantan contra Mariano Ignacio Prado, este personaje de acá. ¿Ok? Pedro Díez Canseco lo hace en Arequipa y José Balta lo hace en Trujillo. Los dos se levantan contra el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Pedro Díez Canseco asume la presidencia interina del Perú y luego convoca elecciones. Pero antes de pasar a las elecciones, ¿ok? Debemos recordar el contrato de Dreyfus. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, sobre todo en el gobierno de José Balta, en el cual se firma por primera vez el contrato de Dreyfus, cuando José Balta ya era presidente del Perú. También no olvidemos que José Balta elige como su ministro de Hacienda, que es el equivalente al Ministerio de Economía, a Nicolás de Piérola, un personaje muy controversial, un anarquista muy conocido. ¿Cuál era la realidad económica en el Perú cuando Balta llega a ser presidente? Primero, los que explotaban y vendían el guano eran los consignatarios. Habían dos tipos de consignatarios, los nacionales y los internacionales. ¿Okay? ¿Qué pasaba con estos consignatarios? Los consignatarios eran intermediarios entre el Perú y un país. Eran personas que se encargaban de extraer y vender guano. Y luego al Perú le correspondía un gran porcentaje de lo vendido y ese dinero iba para nosotros, para el Perú. Estos consignatarios vivían de las comisiones de la venta del guano. Esos consignatarios se llevaban un porcentaje de la venta total. Pero el error del Perú fue pedir prestado dinero a los consignatarios. Los consignatarios tenían dinero, claro que sí. Habían acumulado riqueza a lo largo del tiempo. Así que el gobierno peruano, confiado de que el guano no se iba a acabar tan rápido, le pedía adelantado. ¿A quién? A los consignatarios, que le presten dinero. Le decía, está bien, ya tú vas a extraer tantas toneladas de guano, pero yo necesito plata ahorita. Necesito que me adelantes el plata de la venta del guano, que me adelantes. Los consignatarios decían, está bien, vamos a adelantar, ¿ok? Vamos a adelantar. Y le adelantaron el dinero. Pero acá viene el problema. El problema no es que le adelante dinero, el problema es que los consignatarios, ellos viven de los intereses. Ningún consignatario te va a prestar dinero para que luego tú le devuelvas lo mismo. Los consignatarios actúan como bancos. Los consignatarios son bancos, en pocas palabras, son bancos. ¿Ok? Tal vez no tienen un lugar fijo, un lugar físico, como un banco, pero ellos prestan dinero. Así que los consignatarios se prestaban dinero, pero con altos intereses, con muchos intereses. El Estado peruano decía, ya está bien, porque luego te des cuenta del guano, de lo que tú vas a vender. Pero tan altos eran los intereses que al final la necesidad de guano comenzó a caer, poco a poco. Y el Estado peruano se había endeudado con los consignatarios, porque ya no producía lo mismo el guano. El dinero que ingresaba era inferior a lo que se había prestado. O sea, eso no se puede hacer, no puedes prestarte más dinero de lo que tú puedes devolver. Y eso pasó con el Perú.
gran problema. El primer ministro de Hacienda fue García Calderón, pero este ministro García Calderón renunció a su cargo de ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque se enteró que José Balta, ¿ok?, quería romper con los consignatarios, quería romper relaciones con los consignatarios. ¿Por qué? Porque Balta pensaba que los consignatarios le robaban y cobraban muchos impuestos. Así que García Calderón se entera de esto y decide renunciar a ser ministro de Hacienda o Economía. ¿Quién lo reemplaza a García Calderón? Nicolás de Piérola. Él se convierte en el nuevo ministro de Hacienda. El objetivo de Balta en el poder es acabar con el monopolio de los consignatarios, porque es cierto, sí había un monopolio de consignatarios y cobraban altísimos intereses al Estado, y eso no le conviene al país. Otro objetivo es impulsar una política de obras públicas, construir obras públicas, por ejemplo, colegios, por ejemplo, no sé, hospitales, por ejemplo, carreteras, etc. Y su tercer objetivo como presidente, un objetivo que él había prometido, pagar la deuda externa. ¿Cómo lo iba a hacer? Ya vamos a ver ahora cómo lo iba a pagar. Esos eran los tres objetivos principales de José Balta, lo que quería hacer en el Perú. José Balta se dio cuenta de que los consignatarios le robaban mucho. Aparte de robar, le ponían demasiados intereses al préstamo. Y eso no le conviene al Perú. Así que el objetivo de Balta era acabar con los consignatarios, desaparecer, o sea, no matarlos, sino acabar con el intermediario de los consignatarios, ya no prescindir de los servicios de los consignatarios. Es por eso que José Balta le va a dar poderes más allá de su función a Nicolás de Piérola. Es así cuando Piérola, como ministro de Hacienda, poco a poco va a dejar de prescindir de los servicios de los consignatarios. Va a reemplazar a los consignatarios por una casa que estaba teniendo muy buena acogida en Europa. Hablamos de la Casa Dreyfus y Hermanos, la famosa Casa Dreyfus y el contrato de Dreyfus. ¿Qué pasa con esta Casa Dreyfus y Hermanos? ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es que la Casa Dreyfus y Hermanos iba a comprar la mercadería una vez que acabe el acuerdo con los consignatarios. Por ejemplo, se había firmado un acuerdo con los consignatarios hasta cierta fecha. Y luego de esa fecha se podía renovar el contrato con los consignatarios. A ver, chicos, hacemos un alto porque ya estamos con la hora. Ahorita acabo de ver, ya estamos 5 horas fuera de la combinación, ¿ya? Esto de acá, yo ahorita se lo voy a enviar al grupo de ustedes, donde están ustedes como aula, ¿ya? Ahorita yo se los voy a pasar. Y entre un rato se los voy a enviar para que tengan ustedes el video. ¿De qué va? El trabajo es el siguiente. Aparte que, chicos, hay algunos que me están debiendo trabajos anteriores de la semana pasada. Por favor, no esperen a última hora, envíenmelos, así si ya ha pasado el tiempo, me lo tienen que enviar. Revisen el WhatsApp, que está ahí todo. El trabajo único que van a hacer acá es averiguarme cuántas constituciones tuvo el Perú y cómo estuvo debido. ¿Cuáles fueron constituciones, se puede decir, liberales o constituciones de otro tipo o estilo de gobierno, ¿no? Habían constituciones liberales, constituciones dictatoriales, constituciones democráticas. Ver, averiguar. Eso es lo único que tienen que hacer de trabajo, nada más. Chicos, vayan entregando porque la próxima semana, les voy avisando, es el repaso y el examen. Repaso y examen, ¿de acuerdo? De los 4 temas que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ya? Para que sepan cuáles son. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro antes de irme? ¿Quedó claro?
de la actividad que tienen que hacer y la otra semana hay repaso. Y la otra semana no hay repaso, lo que hay solamente es tema, nada más. Perdón, no hay tema, hay solamente tema, el repaso de todo lo que hemos visto, ya, ¿cómo se llama? Y el examen, ya, media hora es, 30, entren antes de la hora, ¿ya, chicos? Mis chicos, nos estamos viendo el día de mañana tienen su paseo, ¿me confirman, chicos? Mañana tienen su paseo, mañana, del aniversario de la institución. Confirmen, chicos, por favor. Digan sí, digan no. Ok, Roberto, sí. Ya, muy bien, Roberto, gracias. Sí, más me respondió, ya. Sí, muy bien. Ok, sí, mañana sí, tengo entendido. Me van a confirmar si las clases se van a reprogramar o no sé. Vamos a ver qué es lo que me dicen el día de hoy. Y según eso, ya hoy día en la tarde le estoy enviando. Si hay clases por los que no van a ir, bien. Y si ya lo reprograman para otro día, también yo les voy a comunicar. Ya, chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Buen día. Bendiciones.